Sean todos bienvenidos a tu espacio preferido, con los Faustinianos, el canal de los autodidactas. Mi nombre es Junior Renato Ortiz, estudiante de la maestría de Física Pura, impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la República Dominicana. Este proyecto fue asignado por el profesor Juan Toribio Milanés, de la materia Mecánica Cuántica. Esta presentación está destinada a personas amantes de la física, así que te invito a disfrutar de este exquisito contenido que he preparado especialmente para ti. Aquí estaremos mostrando el índice de contenido de este material, donde aquí se exponen los diferentes tipos de temas que estaremos tratando a lo largo de esta presentación. Nuestro objetivo para poder hacer esta presentación fue de introducir de manera pedagógica la función delta de Dirac y mostrar sus aplicaciones en la mecánica cuántica. Y así vamos a obtener los conocimientos necesarios para poder dominar y usar este tipo de función. Para lograr ese objetivo nos propusimos diferentes metas, las cuales son mostrar antecedentes y el desarrollo de la teoría de la delta de Dirac, para así poder ambientarnos y poder tener un conocimiento profundo acerca de este tema. Exponer diferentes modelos de funciones de prueba y ver cómo esta función tiende a la delta de Dirac. Y desarrollar ejemplos de aplicación de la delta de Dirac en la mecánica cuántica, para así poder aterrizar todos estos conceptos que vamos a aprender y poder utilizarlo de manera concreta en la mecánica cuántica. Para ello, de estos objetivos surgen las siguientes interrogantes que se irán respondiendo a lo largo de esta presentación, las cuales son: vamos a aprender qué significa estrictamente la función delta de Dirac, cuáles son las principales propiedades de la función delta de Dirac, cómo la función delta de Dirac es obtenida a partir de distintas funciones de prueba y cómo se aplica de manera concreta la función delta de Dirac en la mecánica cuántica. Aquí vamos a mostrar unos conceptos claves para poder entendernos mucho mejor, que sería bien que conozcan o conocer cómo es lo que es una función de prueba, función de distribución, lo que son estados ligados, en la cual las dos primeras debo remarcar que tienen una definición matemática estricta, pero digamos que es el concepto que engloba, que define de manera formal lo que son las funciones de distribución y lo que es la delta de Dirac. La función delta de Dirac no es una función en el sentido usual de la palabra y tiene un sinnúmero de aplicaciones en la física, no solo en los conceptos matemáticos, sino también en conceptos físicos que van desde representación de funciones de distribución de probabilidad, potenciales de impulso puntuales y representación de partículas puntuales. Este es un elemento fascinante en el cual le vamos a arrojar luz, y así como también en su impacto tan grande que ha tenido en la mecánica cuántica y en toda la física en general. Así que acompáñanos a este hermoso viaje a conocer la delta de Dirac en la mecánica cuántica. La función delta de Dirac no es propiamente una función, es una distribución o función generalizada, localmente integrable, introducida por primera vez por el físico inglés Paul Dirac, quien la denominó como función impropia. Desde el punto de vista matemático, requiere el uso de la teoría de distribución de Schwarz, hecho en 1940, e introducidas anteriormente de forma independiente por Sergei Sobolev en 1935. Puede expresarse como el límite de una sucesión de funciones, lo que permite dar una idea intuitiva y operativa de la misma. Esta función constituye una aproximación muy útil para funciones pulso o funciones de impulso, y representa igual tipo de abstracción matemática que el de una carga o masa puntual, permitiendo definir las derivadas generalizadas de funciones discontinuas. En física, esta función es muy útil, ya que permite expresar magnitudes singulares en un punto como límite de magnitudes continuas.
se usa para representar la distribución de densidad de una misma masa concentrada en un punto. La función delta de Dirac se denota comúnmente por el símbolo de delta y tiene la siguiente definición. Además, la propiedad clave de la delta de Dirac es su comportamiento de impulso, ya que está concentrada en un punto y su área total es igual a 1. Normalmente nos referimos a la función delta de Dirac, como ya lo vimos, como una aplicación que va desde los números reales a los reales unidos con el concepto de infinito, de tal que, como lo definimos anteriormente, la delta de Dirac tiene el valor de 0 para cualquier valor diferente de 0 y infinito para x igual a 0. Por exigencias teóricas es necesario que satisfaga la condición a la que llamaremos la condición fundamental de la delta de Dirac, que cumple que la integral sobre todo el espacio de una función cualquiera con la delta de Dirac será la función evaluada en ese punto. Y por ende, para una función constante como corolario, se ve que la delta de Dirac está normalizada. Enumeremos algunas de las propiedades más relevantes de la delta de Dirac y que todas sus representaciones deben cumplir. Aquí tenemos desde la A hasta la F varias propiedades en las cuales vamos a intentar dar una breve demostración de algunas de ellas. La propiedad de la función par se deduce trivialmente, ya que recordemos que las funciones de prueba, de las cuales las funciones delta de Dirac se definen, deben pertenecer al conjunto de funciones de distribución. Entonces, esta es una de las características fundamentales, que no vamos a enumerar sus diferentes propiedades matemáticas, ya que son varias y no es parte del objetivo de esta presentación. Pero por enumerar algunas, como estas funciones de distribución deberían tener soporte compacto y ser de cuadrado integrables y de otras. Y por eso ya se deduce que esta función debe ser par. Aquí presentamos la propiedad de la delta de Dirac, de la derivada de la delta, en la cual tomamos la definición original, la B, y aplicando integración por partes, obtenemos esta expresión, donde la parte verde se hace 0, ya que al evaluar la delta de Dirac en cualquier número diferente de 0, ya sea infinito o menos infinito, ese valor debe dar 0. Y obtenemos la propiedad B. Muy feliz. Vemos la propiedad ahora del desplazamiento, donde, como podemos ver en el desarrollo, simplemente hacemos un cambio de variables, obteniendo esta expresión. Y en la siguiente expresión vamos a utilizar la propiedad principal de la delta de Dirac, en la cual lo que hace es que la función la evalúa el u en 0 y elimina la integral, obteniendo la expresión que ya queríamos. La propiedad modular vamos a simplemente mencionar, a dividirla en varios pasos. Para a mayor que 0 podemos expresar esto como el valor absoluto de la función delta de Dirac, y haciendo un cambio de variables, x a igual a u, y entonces a es diferencial de x, entonces tenemos que esta expresión se convierte en esta, y utilizando la propiedad principal de la delta, eso evalúa la f en 0. Para a menor que 0 se podría escribir el a como el negativo de su valor absoluto. Por ende, utilizando la propiedad de que esta función es par, obtenemos la misma expresión y de la que está expresada en la ecuación de 1, obteniendo el mismo resultado y obteniendo así la propiedad t. Aquí vamos a introducir lo que es la propiedad de la delta de Dirac de una función. Esta es una expresión más genérica
quiero pararme un poco en esta gráfica. Esta es una gráfica cualquiera, podría ser cualquier otra. Lo que quiero mencionar es dónde está cortando la curva en los diferentes ejes. Y lo que realmente hace la función delta de Dirac es tomar lo que está dentro del paréntesis, o sea, lo que está dentro de la delta, y obtener y darle un valor de infinito, o el valor de impulso característico de la delta de Dirac, en el núcleo de esa función. La razón por la cual la delta de x usualmente vemos es infinito es porque en 0 es porque el núcleo de la función x constante es igual en el 0, es igual a 0 en el 0. Pero ella evalúa y le asigna un infinito en cada núcleo, o sea, en cada valor que hace 0 esa función. Entonces, teniendo esto claro, vamos a pasar a la propiedad de delta de una función. Tenemos la definición que acabamos de ver anteriormente, donde en realidad lo que se está haciendo es que es la función, la delta de una función realmente es la delta del núcleo de esa función. En donde recordaremos que la derivada, podemos hacer una expansión en serie de Taylor de esta función y a primer orden la podemos hacer esa expansión a primer orden y hacemos el orden cuadrático o todos los órdenes superior a x cuadrado, vamos a hacerlo igual a 0. La función que te queda original, recordemos que la función la expansión en serie de Taylor, tenemos un término constante que es la función evaluada en ese punto, pero por la condición de que xn pertenece al núcleo de g de x, esa función siempre va a ser 0, por lo cual la expansión lineal de este término va a solamente contener su derivada primera. Entonces, lo que hacemos acá es que como la delta de Dirac evalúa un impulso en cada uno de los ceros de la función, entonces obviamente x0, x1 y xn son los ceros de dicha función, por lo cual vamos a tener la integral en cada uno de los impulsos mostrados en el cero de esa función, como lo tenemos acá. Entonces, compactando esa serie, tenemos esta sumatoria. Entonces, aplicando la propiedad modular, recordemos que g' de xn, esto es un número. Esto es un número porque es la derivada de la función g evaluada en un punto xn, donde tiene la característica de xn un x es un cero de la función, o sea, un valor en el cual pertenece al núcleo de g de x. Entonces, haciendo ese cambio, pues encontramos la función de la derivada. Bastante simple, más simple que bañarse. La relación con la función escalón unitario, vamos a demostrar que la derivada de la función escalón unitario va a ser la delta de Dirac. Para eso vamos a integrar por partes esta integral, lo que nos daría en este término, donde este término va a ser igual a 0 para la función de Heaviside evaluada en el menos infinito. Recordemos que la función escalón unitario o la función Heaviside es 0 para todos los valores menores que 0 y 1 para los valores mayores que 0. Entonces tendremos esta ecuación en lo que f de infinito, recordemos, estamos utilizando lo que le llamamos un abuso del lenguaje al colocar este infinito. Esto está matemáticamente
mal, pero esto realmente lo que representa es el límite de una variable cuando esa variable tiende a infinito, evaluado en esa función. O sea, no nos preocupemos por ahora por esto, que ya van a ver qué haremos con esto. La integral pues queda de esta manera, aplicando la función Heaviside, ya que corta la integral desde el 0 hasta infinito, eliminando todos los valores negativos, que es lo que hace la función Heaviside. Entonces, al integrar esta función, recordemos que esta es la derivada de f. La derivada de f de 0 a infinito, recordemos que la integral es una propiedad inversa a la derivada. Entonces, aplicando esta propiedad, obtenemos que sería f de menos infinito más f de 0. Entonces, f de infinito con f de menos infinito son dos funciones iguales y se pueden eliminar. Entonces, tendríamos el valor de f de 0. Entonces, resulta que la función, una función por la de la función escalón, la derivada de la función escalón unitario, se comporta exactamente o tiene la misma propiedad principal que la función delta de Dirac. Por lo tanto, ambas son equivalentes. Aquí vamos a mostrar unos ejemplos de representaciones de la delta de Dirac, mostrando lo que es así las llamadas famosas funciones de prueba. Las funciones de prueba son estos tipos de funciones en la cual vamos a hacer que ella tienda poco a poco a un cierto parámetro, y en el límite de esa función tendiendo a dicho parámetro vamos a demostrar que tiende a la delta de Dirac. Entonces, la forma más fácil de introducir la delta de Dirac por este ejemplo de representaciones es con esta función, que es la función caja, donde obviamente sería 0 para cualquier valor de x que no esté contenido, que esté fuera de la caja, y va a obtener un valor de 1 sobre epsilon para cualquier valor que esté dentro de la caja. Esto en la mecánica cuántica es bastante interesante, porque resulta que esto puede representar una función de distribución de probabilidad donde te dice en cuál es la probabilidad, existe una probabilidad equivalente de encontrar una partícula en cualquier lugar dentro de la caja. Y así todas las funciones de distribución tienen un equivalente físico que se puede utilizar para representar cierto tipo de cosas. Ahora vamos a tomar la ecuación 5 que vimos anteriormente y vamos a aplicar la definición de la delta de Dirac, que va a ser este límite cuando esa función de prueba, no confundir con la delta de Dirac que es sin el epsilon. Esta función de prueba tiende a 0. La función de prueba que vamos a utilizar es la vista anteriormente, que es la función caja, donde vamos a utilizar aquí en esta parte una aproximación en serie de Taylor de la función x. Cuando la función x tiende a 0, el epsilon acá tiende a 0, esta x va a tender a un valor cada vez más pequeño. Por eso podemos obviar los factores de segundo orden para poder quedarnos solamente con los términos lineales. Esto se llama la linealización de la función, bastante común en la delta de Dirac, y vamos a verlo en diferentes tipos de ejemplos a lo largo de la presentación. Luego vamos a tener esta representación, como ya dije, vamos a hacer los términos de orden cuadrático igual a 0, y vamos a tender a 0 la función para epsilon igual a 0, tendiendo a 0, perdón. Entonces, obviamente, esta función es igual a 0 ya que es una función impar. Y al ser una función impar con los límites iguales, pues
la función es igual a 0. Por eso nos queda el f de 0, que sale factor común, y aplicamos esta integral del diferencial de x, lo cual tenemos este resultado por aplicando esta fórmula que está acá, obteniendo la propiedad fundamental de la delta. Entonces vamos a aplicar ejemplos. Vamos a ver varias distintas funciones de distribución, funciones de prueba, para ver cómo esta tiende a la delta de Dirac. Obviamente vamos a demostrar la propiedad fundamental, que es cuando la integral de una función cualquiera por la función de prueba, esta va a ser igual a la función evaluada en el 0. No vamos a demostrar no vamos a aplicar las otras propiedades, porque ya las otras propiedades las demostramos a partir de esta función, de la propiedad fundamental de la delta. Estos son los valores de esta función de distribución, la función de prueba. Tomamos 5 valores en GeoGebra. Al final de estos ejemplos que vamos a mostrar, vamos a poner una gráfica en GeoGebra más representativa para que puedan observar y tener más claridad sobre el asunto. Entonces, aquí vamos a aplicar el mismo concepto que utilizamos anteriormente. Vamos a sustituir la función de prueba por la ya elegida y utilizaremos prácticamente el mismo concepto. Vamos a hacer una expansión en serie de Taylor. Vamos a hacer que esta función es una función impar por una función par, va a ser una función impar, y al ser una función impar, esa integral es igual a 0 para x, entonces va a quedar solamente el término constante. Entonces esa c es el factor de normalización, lo que hace que la integral de el resultado de esta integral sea igual a 1. Por ende, por la definición de normalización, esa integral va a ser igual a 1 sobre c, que podrá cancelarse con esa c y cumplir la función delta. Esta es otra función de distribución, donde aquí tenemos 5 valores interesantes para esta gráfica, y vamos a aplicar el mismo concepto. Tenemos la función de distribución. En este caso va a ser un poquito distinto, ya que los valores no tienden a 0. Por ende, aquí lo que vamos a hacer es descomponer este factor en 2 factores, y aplicando el teorema de residuo de variable compleja, vamos a utilizar un entorno, una semicircunferencia en el lado positivo. Es bastante simple de aplicar, pero esto ya es conocido, es un resultado muy conocido en variable compleja, que no vamos a entrar en detalle, ya que no es el objetivo de esta presentación. Pero sí se sabe que va a ser igual a 2pi por la sumatoria de los residuos, en la cual obtenemos como resultado este residuo, f de i epsilon, obviamente, y epsilon va, al ser evaluado en 0, nos quedaría f de 0. Entonces, la siguiente función aplicaríamos el mismo sistema, bastante similar. Como podrán ver, evaluaremos la función, haremos la expansión en serie de Taylor a primer orden y aplicaremos la integral. Para esta integral es bastante interesante porque vamos a utilizar la fórmula de Gauss, y aplicando esta fórmula de Gauss a esta integral nos da esto. Obviamente que
con el factor el factor constante que está fuera de la integral, nos asegura que la función va a estar normalizada. Este otro ejemplo 4, el ejemplo 4, que vamos a hacer exactamente lo mismo. Estas son las funciones de las 5 funciones de prueba, por así decirlo, en varios valores, para que vean cómo tiende ella a la delta. Lo vamos a ver más a detalle. Aquí vamos a hacer exactamente la misma estrategia. No hay mucha novedad. Aquí lo único que estamos utilizando es la conocida ecuación del seno cuadrático de x sobre x cuadrado de menos infinito a infinito. Esa integral es bastante conocida y normalmente eso da pi. Y cuando tienes un valor a, pues será pi sobre a. En donde lo comprobamos por Wolfram el resultado, y es bastante simple. Bueno, tiene su pequeña complejidad en realidad, utilizando el teorema de los residuos. Entonces, vamos ahora a presentar la relación entre la función delta de Dirac y la transformada de Fourier. Recordemos, haciendo un pequeño preámbulo, hay que conocer esos términos claves que presentamos, que es la transformada de Fourier, en lo cual la transformada de Fourier hace que pasemos es como un cambio de variables, que pasemos de un dominio a otro. Normalmente la transformada de Fourier y la transformada de Laplace tienen cierta relación. Una pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, otro pasa del dominio de la posición al dominio de los momentos. En esta representación, nosotros tenemos una representación de la delta de Dirac bastante usada en la mecánica cuántica, y es la forma obtenida al hacer la transformada de Fourier de su dicha función. Para eso vamos a partir de una función de prueba, la que conocemos, de la función 5. Entonces vamos a demostrar que la función delta de Dirac es exactamente esto. ¿Qué vamos a utilizar? Simple. Vamos a aplicarle la transformada de Fourier de esta función delta de Dirac. Cuando aplicamos la definición de la transformada de Fourier vista en esta ecuación, vista en los conceptos claves, y aplicamos esta definición, que es la función caja, obtenemos esta integral. Lo que al integrarla nos queda esta expresión, y esta expresión es equivalente a decir que es el seno de kx epsilon sobre 2. Ahora, aquí, como lo podemos ver, esta expresión de acá, esta integral da esta de acá, como podemos ver en la aplicación de esta ecuación, y este integral de acá da esta de acá, en lo que está en rojo. Es bastante simple verlo, porque lo que está marcado en rojo es el equivalente de lo que está marcado en rojo del siguiente lado de la igualdad. Entonces, obteniendo la ecuación número 33, que ya vimos, vamos a decir que este resultado es lo que llamaríamos la transformada de Fourier de la función de prueba. Entonces, aplicando el límite cuando epsilon tiende a 0 a esta función, obteniendo reordenando esto y obteniéndolo de esta manera, es un valor bastante común en cálculo, donde el límite de seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, es un valor bastante conocido en cálculo, y es igual a 1. Por eso la transformada de Fourier de la función delta de Dirac es igual a 1 sobre raíz de 2pi. Entonces, ahora vamos a aplicar la transformada de Fourier, la transformada inversa de Fourier a esta expresión. Al aplicarla aquí, si aplicamos la transformada inversa de Fourier, nos quedaría la función delta de Dirac, porque la transformada inversa de Fourier de la función delta de Dirac transformada, pues nos daría la delta de Dirac. Obviamente esta ecuación
Al sustituirla por la ecuación 36 que acabamos de ver, obtenemos este resultado. Y al multiplicar estos dos, pues se eliminan las raíces y obtenemos la delta de Dirac que queríamos obtener. Como podemos ver, como ya les prometí, estas son las ecuaciones de función de prueba que ya teníamos y habíamos presentado, donde podemos ver sus gráficas de la construcción en GeoGebra. Vamos a verla una por una para tener un poco más de perspectiva, por así decirlo. En este caso es la función, esta es la función gorro, en la cual obviamente en estos límites se tiende a infinito. Entonces vamos a ver su animación. Como podrán ver, obviamente desde 1, cuando se acerca a 0, va tendiendo cada vez más, al final se convierte en una delta. Ahora vamos a ver la función, esta otra función. Como podrán ver, mientras se va acercando a 0, se vuelve cada vez más empinada, y tiende a la delta. Esta es la función de tipo exponencial de Gauss y también cumple con la misma condición, donde tenderá al infinito cuando epsilon tiende a 0 y pum. Y todas cumplen con esta característica. Esta es la del seno cuadrado sobre x cuadrado, y podrán ver que hace exactamente la misma función. Esta es un poquito más interesante, pero al final ¡pam!, tiende a la delta. Y viéndolas juntas en comparación, las cuatro funciones, podrán ver cómo se comportan. Unas tienden al infinito más rápido que la otra, pero cuando epsilon tiende a 0, todas convergen y se vuelven iguales. Excelente. Con esto tendríamos una visualización más concreta y más didáctica de lo que son las funciones de prueba y lo que realmente estamos haciendo, tomando funciones que sí son integrables y que se cumplen todas las condiciones necesarias, y la llevamos poco a poco en un límite hasta obtener la representación de la delta. Veamos entonces qué pasaría si una partícula unidimensional se encuentra con un pozo de potencial infinito en un punto. A esta barrera de potencial infinito le llaman el problema del potencial tipo delta de Dirac, y viene dado por el siguiente potencial que está dado acá. Entonces nuestro objetivo en este ejemplo, para poder aterrizar todos los aditamentos matemáticos que acabamos de ver, que es bastante puro, y ya aterrizarlo ya de manera a un problema físico como tal, vamos a aplicarlo a este tipo de problemas. Entonces vamos a encontrar la función de onda para los estados ligados del sistema, dada por la ecuación de Schrödinger. Los estados ligados, como lo mostré en los términos claves, que simplemente lo mencioné, para que tengan una idea intuitiva, son los estados en donde dentro de un potencial la partícula permanecerá estacionaria. Eso es hablándolo de manera burda, por así decirlo. Pero nada, sin irnos por las ramas, vamos a intentar encontrar estos estados ligados. Entonces vamos a aplicar la ecuación de Schrödinger, donde, como podemos desarrollar acá, tenemos la ecuación de Schrödinger y este potencial lo sustituimos por su equivalente, que va a ser el potencial tipo delta de Dirac. Por economía del lenguaje vamos a simplemente llamar phi, porque vamos a trabajar el potencial y la función en una sola dimensión.
y solamente va a depender de X. Entonces, para los estados ligados, la energía tiene que ser menor que cero, ya que es una condición necesaria para que la energía se encuentre dentro del pozo de potencial. Por ende, si estuviera fuera de la energía, si fuera mayor que cero, la energía lo que haría sería, digamos, hacer un salto. Y prácticamente sería el mismo problema, pero buscar los estados de dispersión. Entonces, como vamos a buscar los estados ligados, vamos a utilizar la condición de que la energía sea menor que cero. Y vamos a trabajar dos frentes que en la ecuación. Vamos a trabajar para x menor que cero. Tendremos esta ecuación donde haremos que la delta de Dirac va a ser igual a cero para todo valor de x menor que cero, obteniendo esta primera ecuación diferencial, donde al solucionar esta ecuación diferencial obtendremos esta solución. Aquí podemos ver una pequeña gráfica donde tenemos el pozo de potencial tipo de delta de Dirac. Este pozo de potencial puede encontrarse de muchas maneras. Digamos que es un problema típico lo que es en mecánica cuántica, el problema de la partícula encerrada en una caja. Pero cuando el ancho de la caja tiende a cero, ese problema tendería a un problema tipo delta de Dirac. Muy bien, entonces teniendo esta sería la solución de la ecuación diferencial de arriba. Es bastante simple. Al obtener las ecuaciones iniciales nos queda estos términos. Entonces, para A tiene que ser igual a 0 para que esta integral, esta función, cumpla con la condición de que sea de cuadrado integrable. O sea, que cumpla con la condición de que sea una función de onda. Por ende, no nos queda de otra que A tenga que ser igual a 0, ya que si no fuera igual a 0 y tuviera este valor, recordemos que estamos trabajando en la región negativa del lado de las X. Entonces puede tomar cualquier valor, inclusive infinito. Si eso llega a ocurrir, si ponemos menos infinito acá, con este menos se volvería infinito, lo que haría que esa función tendiera al infinito y esa función diverge. Por ende, es necesario que ese A sea igual a 0, obteniendo esta ecuación. Entonces, para valores de x positivos, vamos ahora para el lado derecho del pozo de potencial, obtendremos el mismo resultado. No nos preocupemos con ese negativo en esta raíz, porque como vamos a ver más adelante, esa energía es negativa. Recordemos que estamos tomando los valores negativos de la energía. Continuemos. Aquí tenemos la región de cada una, la región 1 y la región 2 de las distintas funciones de onda para cada una de las regiones. Recordemos que aquí vamos a aplicar el mismo concepto que aplicamos en la ecuación A, donde g tendrá que ser igual a 0 para que esta función sea de cuadrado integrable. Por ende, g tiene que ser igual a 0, ya que como este valor puede ser positivo, esto puede diverger. El mismo concepto que aplicamos anteriormente. Y aquí están las dos regiones, donde, como podemos ver en el 0, ambas ecuaciones deben confluir. Esto es un problema en la frontera, con valores en la frontera, donde tenemos que hacer que las ecuaciones deben ser iguales en el 0. Entonces tenemos la condición de que φ1 debe ser igual a φ2 para x igual a 0,
Y entonces, utilizando la ecuación 47 y 49 que vimos anteriormente, tenemos esta ecuación donde nos da este resultado. Y ya tenemos la función completa, que va a ser igual a esa expresión, y de manera resumida pues sería el valor absoluto, porque esta viene siendo ya la definición de valor absoluto, por así decirlo, ¿no? Nada, entonces aquí vamos a colocar la función de onda y vamos a utilizar la expresión de la propiedad de la delta de Dirac para poder evaluarla en el cero. Por ende, vamos a simplemente integrar en toda la ecuación en unos límites epsilon, que es como que si no estuviéramos haciendo nada en teoría. Entonces, al integrar, vemos que esta ecuación sería igual a 0. Esta ecuación en el límite cuando epsilon tiende a 0 de esta integral. Entonces nos queda de la siguiente manera. Aquí vemos que el límite cuando delta tiende cuando el epsilon tiende a 0 de esta expresión, recordemos que la integral y la derivada son funciones contrarias. Por ende, yo simplemente puedo sacar esa operación y la integral de la segunda derivada sería la integral de la primera, que sería esto de acá. Pero este símbolo delta lo que implica es que epsilon tendríamos que evaluar esa función en los valores epsilon positivo y epsilon negativo. Pero esta función no es continua en ese valor 0, en 0. Por lo que simplemente vamos a representar esto como la integral de esto evaluado en estos puntos. Es simplemente una notación momentánea. Y obviamente al aplicar la delta de Dirac acá, utilizando la propiedad fundamental, nos queda esto. Entonces, obviamente, tenemos como resultado que llamaremos a phi de 0 B. Es B porque obviamente, recordemos la ecuación anterior, podemos observar que cuando tú evalúas x igual a 0, el exponencial se vuelve 1 y queda simplemente el valor de B. Entonces, recordando esta ecuación, pues la guardamos para poder utilizarla más adelante. Entonces vamos a evaluar el límite para cuando x tiende a 0 en la función tanto a la derecha como para la izquierda, para cumplir las condiciones de frontera ya antes expuestas. Entonces, esta es la definición que ya dimos de este delta. Y entonces tenemos que el límite cuando epsilon tiende a 0 por la derecha de la derivada de la función nos queda que es igual a esto, aplicando obviamente esta ecuación que está acá. Y haciendo lo mismo por la izquierda, pues no tenemos esto. Entonces cuando restamos ambos, sustituimos aquí en la ecuación 57, nos queda este resultado. Bien, entonces combinando estos resultados tenemos un resultado que es menos 2m sobre h barra alfa b, y tenemos este otro. Desde aquí, al combinar estas dos expresiones, este 2 se va con este 2, un cuadrado se va con este cuadrado, esto pasa al cuadrado, y al despejar este negativo asegura que la energía que va a tener acá es negativa. Por ende, nos queda esta expresión para la energía, lo que implica que solamente existe un solo estado de energía ligado de energía para cualquier valor de alfa, dependiente de alfa, que es una condición inicial. Eso quiere decir que para un potencial tipo delta de Dirac, B, la energía
no existe estado degenerado, o sea, no existen más valores de la energía iguales a ella misma. Solamente existe uno en cuestión, un solo estado ligado. Entonces, normalizando la función de onda, como podremos ver, tenemos que vamos a aplicar la teoría de la normalización. Vamos a colocar la función de onda, y al integrar esta función, como lo podrán ver, tenemos que esta integral da este resultado, aplicando claramente esta definición de acá, esta fórmula que está acá. Aquí utilizamos lo que es la definición de la función par, claramente, como podrán ver. Entonces, tenemos como resultado que B, al despejar, ya que debemos igualar eso a 1, tiene que ser igual a esto, igual a esto. Entonces, culminando, tomamos la ecuación 53 y 63 y tenemos la ecuación de onda para un potencial tipo delta de Dirac para los estados ligados, que es esto, y sustituyendo obviamente a la B en esta función de onda, nos queda la función de onda para un potencial tipo delta de Dirac. Como hemos podido observar a lo largo de este viaje, hemos adquirido los conocimientos necesarios para poder entender la delta de Dirac, habiendo respondido así nuestras preguntas iniciales, ya que, como hemos visto en el video, ya sabemos qué es la delta de Dirac. Hablamos largo y tendido sobre sus propiedades y hasta la demostramos. Visualizamos diferentes tipos de funciones que tienden a esta distribución especial. Ya vimos distintos tipos de funciones a las que igual le llamamos funciones de prueba, y vimos cómo de manera natural se aplica la delta de Dirac en un ejemplo concreto en la mecánica cuántica. Sin embargo, esto es uno de tantos. Se podía haber tomado muchos otros ejemplos donde se aplican transformadas de Fourier, funciones de Green, etc. Entonces, para este video yo utilicé estos diferentes recursos: PowerPoint, GeoGebra, como lo vimos, y Wolfram Alpha para comprobar algunos resultados. Los libros que utilizamos, les exhorto conseguirlos comprando. Compren estos libros que son bastante buenos, los cuales son Métodos Matemáticos para Físicos de George Arfken, Métodos Matemáticos de Arfken y Werner, la otra edición, la 7ª edición, y las funciones de Green. Estos son los links de la web donde nos pudimos alimentar para poder construir esta presentación, y aquí le damos sus respectivos créditos. Aquí nos atrevemos a dejar algunos ejercicios. Entonces mostramos esta otra función de prueba que tiende de manera natural a la delta de Dirac. Ya estamos muy familiarizados con los 4 ejemplos que vimos, que prácticamente eran un mismo método para poder hacerlo, bastante simple. Entonces estos ejemplos nos van a ayudar a reforzar y a demostrar que efectivamente adquirimos bien los conocimientos. Aquí les dejo una frase motivacional que me impacta mucho en mi vida, la cual dice: la ciencia es un océano infinito de conocimientos esperando a ser explorado. Sumérgete en sus profundidades y descubre los tesoros ocultos que cambiarán el mundo. Esta, para las chicas, la dijo la famosa científica Marie Curie. Para mí es una frase bastante motivadora porque refleja mi punto de vista con respecto a la ciencia. Para mí la ciencia es infinita, y yo, como explorador de ese vasto océano, mi deseo es conseguir sus mejores tesoros. Y no hay cosa más divertida y más excitante en este mundo que perseguir tus sueños. Y si es en la ciencia,
Si tu sueño se basa en encontrar los tesoros de la ciencia, solo la grandeza te espera. Así que muchas gracias a todos.